Recuerda que para obtener el archivo que voy a estar leyendo, narrando aquí con ustedes de Historia Universal, lo único que tienes que hacer es ir a seguirme a Instagram, que te lo voy a estar dejando aquí en la descripción. En cuanto me sigas, me pides el link y yo te lo mando. Aún así, te recomiendo que me sigas siguiendo, valga la redundancia, porque ahí voy a estar poniendo todas las encuestas acerca de las materias que vamos a estar subiendo aquí al canal. Y vámonos de campana a campana, de esquina a esquina con este podcast clase de Historia Universal. Recuerda que si tú quieres este Word, me lo puedes pedir en Instagram. Lo único que tienes que hacer es ir a seguirme. El link está aquí en la descripción de este video. Y listo, nada más pídemelo y yo te mando el link para que lo puedas modificar, agregarle cosas, quitarle cosas, cambiarle la fuente, qué sé yo. Muy bien, la finalidad de todo esto es que no te quedes aquí la media hora o los 20 minutos que va a durar esto. Ve de hacer cualquier otra cosa, ve a comer, ve a correr, arregla tu cuarto, conquista a tu crush, mándale un mensaje a tu ex, no sé, cualquier otra cosa, pero si te quieres quedar aquí, pues adelante, si no, pues perfecto, haz cualquier otra cosa. Muy bien, historia universal. La historia es básicamente indagar o investigar, y el padre de la historia es Heródoto. La historia como definición es el conocimiento integral y sintético de la vida humana a través de las edades. Tenemos dos tipos de fuentes, las directas y las indirectas. Las directas son las que no están escritas. Por ejemplo, son los documentos, los pergaminos, los tratados, todo lo que esté a puño y letra son fuentes indirectas. Pero también a la historia la podemos estudiar como fenómeno o como disciplina. Como fenómeno, es el paso de la humanidad a través del tiempo y del espacio. Es una serie de hechos importantes para la existencia humana. Cabe recalcar que no voy a leer todo, porque qué hueva. Como disciplina, es el estudio y sistematización de los fenómenos humanos, sociales, económicos y políticos a través de sus causas. La historia para su estudio se basa de otras ciencias. Estas son ciencias auxiliares. ¿Recuerdas que has ido a fiestas, me imagino? Bueno, no ahorita porque pues hashtag pandemia, ¿no? Pero ya ves que en las primeras comuniones, en los bautizos, etcétera, ponen la de mesa que más aplauda, sa, sa. Bueno, pues las siguientes ciencias auxiliares las vamos a decir con eso. Así que pues vamos a ponerle ritmo que dice antropología, sa, sa, arqueología, sa, sa, economía, sa, sa, sociología, sa, sa, etnología, sa, sa. Paleografía, sa, sa, lingüística, sa, sa, geografía, sa, sa, geología, sa, sa. Y la numismática, arriba mis tiburones. Obviamente aquí en el Word viene la definición de cada una de ellas. Muy bien. Ahora, esas son las ciencias en las que se basa la historia para su estudio. Pero también tenemos las corrientes históricas. Por ejemplo, el idealismo. Algunos representantes son Platón, Descartes, Hegel y Kant. ¿Y qué es el idealismo? Es el predominio de la razón y la experiencia para generar conocimientos. Y también el derecho divino. Yo te voy a leer ahorita nada más las corrientes y pues tú en el Word pues ya tienes aquí las definiciones. El idealismo, el positivismo, materialismo histórico, estructuralismo, historicismo y la escuela de los anales. Ah, sí, bueno, no son los que tú estás pensando, no. Escuela de los anales. Así se llamaba, una corriente. Y también tenemos la periodización de la historia, que esto yo me imagino que es de los puntos más importantes para los exámenes de admisión. Y fíjate, la historia es a partir de la invención de la escritura, de la escritura, que fue en el año 3500 antes de Cristo aproximadamente. Tenemos 4 edades: la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Aquí en el Word viene pues más o menos qué hubo en cada una de ellas. Yo nada más te voy a decir el año en el que empieza y dónde termina, con qué suceso termina, para no leer tanto. La edad antigua es del 3500 antes de Cristo, 6 después de Cristo. ¿Qué pasó en el 476 después de Cristo? Fue la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿ok? Caída del Imperio Romano ¿de qué? De Occidente, carnal, que no se te me olvide, papi. La Edad Media es del 476 al 1453.
¿Qué pasó en 1453? Fue la caída del Imperio Romano de Oriente, así como aquí en Iztapalapa, que es la zona oriente, pues igual. Es la caída del Imperio Romano de Oriente, mejor conocida como Constantinopla. La Edad Moderna va de 1453 a 1789. Pregunta de examen de ingreso a la UNAM o a cualquier universidad. Menos el Poli, porque no pregunta historia. ¿Qué pasa en 1789? Muy importante así, cabrón. Pues se da la Revolución Francesa, ¿ok? La Revolución Francesa marca la transición de la modernidad a la historia contemporánea. Y la Edad Contemporánea, que es la última, va de 1789, se me está secando la garganta, hasta nuestros días. Dios mío, ¿qué onda conmigo? Tomen agua. Ok. Después de la periodización, vienen las revoluciones burguesas. Dentro de todo esto, la más importante, creo yo, es la Ilustración. La Ilustración se define como un proceso histórico relevante en el cual floreció el pensamiento racionalista y liberal en Europa. Este proceso también se le conoce como siglo de las luces. Aquí ya son como 2 o 3 preguntas del examen de admisión. ¿Qué es la Ilustración? Pues un proceso histórico. ¿En dónde se dio? En Europa. ¿Y cómo se dio? ¿En dónde se dio? En Europa. ¿Y cómo se le conoce también? Pues como el siglo de las luces. Ahí ya son 3 preguntas que puedes sacar de historia universal. La Ilustración influyó en varios movimientos sociales, entre ellos fueron la Revolución Industrial, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa o la emancipación de América Latina a principios del siglo XIX. De hecho, esta es pregunta de historia de México. Una de las causas externas de la independencia de México, pues fue la Ilustración. Entre los aspectos más relevantes del pensamiento ilustrado, podemos mencionar los siguientes, básicamente el racionalismo y el liberalismo. También el ideal político republicano. Aquí te digo, en el Word está explicado qué es cada cosa. No lo voy a leer todo, la verdad. Te me vas a aburrir. ¿Y para qué quiero? Pero esta ilustración, al igual que todo lo que pasa en la historia, tiene representantes. Tiene los que dijeron, güey, va, yo me rifo la misión. Yo voy a ser el que dé el primer paso. Entre los pensadores de la ilustración está Thomas Hobbes, que fue un inglés del siglo XVI, y él escribió El Leviatán. Y pues básicamente lo que él decía es que llega una interacción divina en la creación de la en la creación de la institución. Aquí en el Word, pues bueno, te dejo el nombre. Yo nomás te voy a decir el nombre que escribió y ya tú lees pues de qué trata. John Locke, él escribió el ensayo sobre el gobierno civil. Montesquieu escribió El espíritu de las leyes. Rousseau escribió El contrato social. Y Voltaire, como le quieras decir, escribió cartas filosóficas. Créeme que muchas veces en el examen te pueden preguntar, menciona alguno de los representantes y te los van a poner. Entonces, pues bueno, los más importantes pues son estos: Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Son los más importantes. Aquí hay, obviamente también tenemos a Adam Smith, que escribió La riqueza de las naciones. Ese sí siento que es más pregunta. Y también hay otro que no voy a decir su nombre porque no lo sé pronunciar. Francois, no sé qué. Pero bueno, aquí te lo dejo, ¿va? Y él escribió La tabla económica. Pero los más importantes son los primeros. Ok. Dentro de todo esto se da también algo que es la revolución industrial. La revolución industrial se da en Inglaterra en el siglo XVIII. Esta también puede ser pregunta de examen. ¿En dónde se dio la primera revolución industrial? Pues sería en Inglaterra. Básicamente fue a consecuencia de la máquina de vapor que fue perfeccionada y la locomotora de vapor por George Stephenson. Dentro de esta revolución industrial surgieron movimientos obreros. Los más importantes fue el movimiento ludista y el movimiento cartista. Hay otro que es el movimiento anarquista, pero no lo tratan aquí.
Muy bien, el movimiento ludista fue en Inglaterra en el siglo XVIII por Ned Ludd. Neta que si te preguntan en el examen, oye, ¿quién inventó o quién inició el movimiento ludista? Y no te acuerdas de Ned Ludd, acuérdate de Ned Flanders, de los Simpson. Acuérdate de ese güey, neta que si te acuerdas de Ned Flanders, en automático te acuerdas de Ned Ludd. Y es básicamente la destrucción de las máquinas. Hagan de cuenta que ese güey una vez, no sé, como que se metió unos chochos acá, algo bien cabrón de lo que vendan. Y dijo, bro, ¿por qué las máquinas tienen que trabajar? ¿Por qué las máquinas tienen que trabajar por mí? A mí ya me sustituyeron. Bueno, pues entonces yo voy a ir y las voy a destrozar. Y literal, fábrica. Y agarró, no sé, supongamos un pico, una pala, no sé, algo. Y empezó a destruir las máquinas. A ese movimiento se le conoce como el ludismo. Y también tenemos el movimiento cartista, que es básicamente la creación de sindicatos y lo más importante, enviar cartas al parlamento. Esos fueron como los movimientos obreros más importantes de esa época. Tenemos tres revoluciones industriales. La primera revolución industrial, que es la máquina de vapor, en el siglo XVIII. La segunda revolución industrial se da por el uso de la electricidad y el petróleo en el siglo XIX. Y la tercera revolución industrial se da con el macrochip, ¿ok? Perdón, microchip. Tenemos algo que se llama socialismo utópico, básicamente es la naturaleza bondadosa. En el utópico tenemos representantes como por ejemplo Charles Fourier, Robert Owen, Lois LeBlanc, Owen, Lois LeBlanc, te digo, aquí en el PDF tú lo vas a poder leer mejor, y Conde de Saint-Simon. Y básicamente hablaba de la no propiedad privada, no clases sociales, el autoconsumo y la creación de cooperativas. Eso en el socialismo utópico. En el socialismo científico, que fue en 1843, tenemos el manifiesto del Partido Comunista. Esto, neta, tú te lo sabes como que de cultura general, ¿no? Y sus representantes fueron Karl Marx y Federico Engels. Y básicamente lo que ellos decían es que la lucha de clases es el motor de la historia. De hecho, cuando se da la revolución rusa, Carlos Marx decía que en Rusia no se podía dar eso porque necesitaba esto, la lucha de las clases sociales. Y no había, ¿por qué? Porque todo estaba en manos del zar Nicolás II. Entonces era lo que necesitaba Rusia. Entonces, pero bueno, eso lo vemos un poquito más adelante. Entramos a la independencia de las 13 colonias. Como antecedentes, pues tenemos la Guerra de los 7 años, que fue un conflicto entre ¿quién? Entre Inglaterra y Francia a mediados del siglo XVIII por el control de ¿qué? De Norteamérica. ¿Ok? Y después tenemos la ley del encuartelamiento. Básicamente aquí obligaban a dar hospedaje a los del ejército. También fue la fiesta del té. Básicamente aquí arrojaron un navío de té al mar y tenemos la ley del timbre. Esos fueron antecedentes o causas de la independencia de las 13 colonias. El 4 de julio de 1776 se declara la independencia de los Estados Unidos de América. ¿Quién la declara? Thomas Jefferson. Él decía que era una república federal, democrática y representativa. También tenemos a Benjamin Franklin. Ahora, ok, tenemos la independencia y ahora, ¿cómo le damos el poder? ¿Cómo lo vamos a dividir? Bueno, el poder se dividía en tres: en ejecutivo, legislativo y el judicial. En el ejecutivo, pues estaba el presidente, que duraba 4 años y podía tener una reelección. En el legislativo tenemos a los senadores y gobernadores estatales. Y en el judicial estaba la Suprema Corte de Justicia. La Revolución Francesa, ahora sí, vámonos para el año de 1789, carnal. Fíjate, algunos de los antecedentes o de las causas de la Revolución Francesa fue que Luis XIV motiva la Ilustración. Luis XV él participa en la Guerra de los 7 años y a causa de todo esto se dan deudas y pues obviamente el endeudamiento obligatorio. Luis XVI apoya la independencia de las 13 colonias. Hay préstamos y obviamente con esto pues endeudamiento obligatorio. Hay descontento social y deformación social.
Luis XVI y Necker, espero estarlo pronunciando bien, hacen la reunión de los Estados Generales. El 14 de julio de 1789 se da la toma de la Bastilla, que es una asamblea nacional integrada por el tercer estado. Así eliminan el primer y segundo estado. Aquí obviamente no nos están diciendo quiénes conformaban el primer y segundo estado. Podemos pensar que el tercer estado, pues bueno, estaba, pues güey, eso búscalo tú, ¿no? Porque ya se me olvidó. Ay, sorry, quedé. Entonces, pues bueno, aquí ya tienes como una tareita, ¿no? Investiga qué es el primer y segundo estado para que sepas de qué estamos hablando. Ok. En agosto de Media Nacional proclama que los derechos universales del hombre y del ciudadano. ¿Ok? Básicamente decían que todos los hombres son libres e iguales, todos los hombres tienen derecho a la propiedad privada y todos los hombres tienen derecho a manifestarse en contra del mal gobierno, cosa que pues, jaja, aquí no hacemos del todo, ¿verdad? Ok, con Luis XVI se da la Constitución, que es básicamente una monarquía constitucional. Luis XVI va a juicio y es decapitado, o sea, que le corten la cabeza. Y se da una guerra, batalla, entre lo que es los jacobinos contra los gerundios. Los jacobinos hay que recordar que son liberales y es de república. Y los gerundios son conservadores y son de monarquía. Se dan dos coaliciones. La primera coalición, ojo, es dos coaliciones. La primera coalición, ojo, es coalición, no colisión. La primera coalición es entre Inglaterra, Francia y Austria. La segunda coalición es entre Inglaterra, Francia, Austria y Rusia. Maximiliano de Robespierre, él interpreta a un personaje que es básicamente el reinado del terror. Después tenemos el directorio, que es básicamente la sequía de 2 años, el reparto agrario y la venta de Luciana. Y después tenemos al consulado. El consulado pues eran 3 consulados. Bonaparte es el cónsul principal. Aquí ya estamos metiendo a un personaje importante. Bonaparte. Dios mío, ¿qué me está pasando hoy? Voy a tomar agua. Ok. En 1779, no. Güey, qué pedo. Perdón, amigos, es que estar leyendo y hablando, pues se te seca la garganta, ¿no? En 1799 se da un golpe de estado y inicia lo que es el Imperio Napoleónico. En 1808 se da la invasión napoleónica a España. Aquí quitan del poder a Fernando VII y colocan a José Bonaparte y se declara nula la Inquisición. En 1809 se da la batalla de Austerlitz. Se da la batalla de los 3 emperadores y se declara nulo el Imperio Romano Germánico. En 1812 se da la invasión napoleónica al Imperio Ruso. En 1814 se da la Santa Alianza o Tercera Coalición. Ya ves que nosotros ahorita hablamos de 2 coaliciones, la primera y la segunda. Bueno, en 1814 se da la Tercera Coalición o también conocida como Santa Alianza, que es Inglaterra, Prusia y Rusia. En 1815 se da la batalla de Waterloo. Napoleón Bonaparte es derrotado definitivamente y exiliado a la isla de Santa Elena, donde muere en 1821. F por el PAN. En 1815 se da la Santa Alianza o Congreso de Viena. Buscaba la reinserción y el conservadurismo de monarquías en Europa. Ahora, dentro de todo esto entramos a una fase de lo que es el imperialismo que se da en el siglo XX. Bueno, ¿esto de qué trata? Bueno, básicamente se dan las potencias mundiales. Las potencias mundiales en esos tiempos era Inglaterra,
Francia, Holanda, Bélgica, Portugal, España, Italia, Alemania, Estados Unidos y Japón. Pero bueno, para ser potencia mundial en esos entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener algo en común todos, ¿ok? Por ejemplo, a mí me gusta el reggaetón. Si a ti te gusta el reggaetón, pues ya tenemos algo en común, ¿no? Es una característica que nos define. Y ahora me quiere cambiar, sabiendo cómo soy. Ok, las características, pues, era militarismo. Tenían un nacionalismo exagerado, neta, que esos güeyes eran un dolor de huevos. Tenían un nacionalismo muy, muy, muy exagerado. Había rivalidades políticas, sociales y económicas. Eran mercados de producción y de materias primas, sociales y económicas. Eran mercados de producción y de materias primas. Desarrollo científico, tecnológico y carrera armamentista. Y sobre todo, Papantla, tus hijos vuelan. Sus ejércitos eran muy grandes. Por eso eran potencias mundiales esos güeyes. Por eso. Pues México obviamente pues no. Se dan varios imperialismos, por ejemplo el imperialismo británico, el imperialismo francés, el imperialismo alemán, el imperialismo japonés y el imperialismo de Estados Unidos. Ahora, hay dos guerras importantes. La guerra del opio, que fue en el siglo XIX, fue básicamente entre Inglaterra y China, y se dieron los tratados de Nanking. Nanking con K de kilo. Y se da la guerra franco-prusiana. Básicamente, obviamente, es entre Francia y Rusia. O, si lo queremos ver así, los que se agarraron a madrazos, Peña y Camilo de Cavour. Fueron como que los principales representantes, pero también a mi consideración estuvo José Garibaldi y los Camisas Roja. Toman estados del sur y los integran a la Confederación, ¿ok? Y en 1870 nace Italia, ¿ok? Pero después, un año después, se da la unificación alemana. Como que Alemania dijo, no, güey, yo también quiero. Dijo, va, pues órale, yo te ayudo. Entonces se da la unificación alemana en 1871. Y básicamente aquí estuvieron Guillermo de Prusia y Otto von Bismarck. Fundan la Confederación Germánica y forman un ejército. Se dan guerras contra Dinamarca, Austria y Francia. Y nace Alemania en 1781 como gobierno imperial. En 1861 se da la abolición de la esclavitud en Estados Unidos por Abraham Lincoln. En 1866 se da la Guerra de Sucesión. Ojo, aquí viene algo muy importante. Vamos a hablar de la Triple Entente y de la Triple Alianza. La Triple Entente está compuesta por Inglaterra, Francia y Rusia. La Triple Alianza entre Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. ¿Sabes de qué estoy hablando cuando digo estas triples alianza y triple entente? ¿Sabes qué chingadas se vienen a continuación? Exactamente, la Primera Guerra Mundial, la guerra más aburrida que ha habido. Güey, ¿escucharon mis tripas? Ya tengo hambre. Ok, en el siglo XIX se da la Segunda Revolución Industrial por el uso de la electricidad y el petróleo. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial con el asesinato de el archiduque Francisco Fernando de Sarajevo. Bueno, en Sarajevo, que es también la península de los Balcanes. Ojo, banda, aquí hay algo que sí quiero aclarar. El asesinato del archiduque Francisco fue el pretexto. No fue como que la causa más importante. No, fue el pretexto, porque entre la Triple Alianza y la Triple Entente, pues ya se tenían sus roces. Es como, por ejemplo, el Poli con la UNAM, ¿qué otra rivalidad? Cruz Azul América, Chivas Pumas, o sea, eso, el asesinato solo fue el pretexto, más no fue la causa. Ellos ya tenían pedos y dijeron, nada más, ahora sí que lo primero que haga este güey, así como cuando estás en una peda y te desconectas y dices, nada más con que me vea feo, al que me vea feo voy y le pongo en su madre. Básicamente fue eso. Entonces, los antecedentes de la Primera Guerra Mundial aquí te los pongo, que fue la formación de bloques, mejoramiento de las armas, servicio militar obligatorio y el nacionalismo déspota.
O sea, te digo, ellos ya tenían roces. Esto nada más fue el pretexto. La península de los Balcanes también se conoce como el polvorín europeo. Aquí hay muchas preguntas de examen de admisión. Te pueden preguntar en qué año inicia la Primera Guerra Mundial, pues en 1914. ¿En dónde fue? O bueno, ¿cuál fue el pretexto? Pues la muerte del archiduque. Y a la península de los Balcanes, ¿cómo se le conoce? Pues como el polvorín europeo. Ok. De 1914 a 1917 se da la Guerra de las Trincheras. Pero en 1917 ocurren varias cosas. Por ejemplo, la Revolución Rusa, que aquí básicamente estaba Vladimir. Rusia se va del conflicto, o sea, ella estaba en los chingadazos, y Estados Unidos entra a la guerra, pero con la Triple Alianza. Italia se declara central y se alinea con la Triple Alianza. O sea, primero dijo, güey, yo soy neutro, yo a ninguno le tiro esquina, o le tiro esquina a los dos, pero ya después se va con la Triple Alianza. A mí se me hace que, pues, le dijeron, o cooperas, o pues nos vamos sobres. Y dijo, va, cámara, jalo. Y no pandeo. En 1918, pues bueno, los países aliados se unificaron en mandos militares, contra las potencias centrales. Woodrow Wilson de Estados Unidos envió el plan de los 14 puntos. Esta también puede ser pregunta de examen. Woodrow Wilson, ¿qué escribió? Pues el plan de los 14 puntos. O el plan de los 14 puntos, ¿quién lo impulsó o quién lo escribió? Pues Woodrow Wilson. Se da la rendición pacífica de Alemania. Pues güey, ya le habían dado en su madre y pues, ¿cómo no se va a rendir, pobrecita? Y pues básicamente Alemania acepta el plan, Francia e Inglaterra exigen rendición incondicional y el fin de la guerra fue el 11 de noviembre de 1918. Ahora, esto de los 14 puntos ya te la estás oliendo de qué trata. Pues bueno, es el Tratado de Versalles. Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Italia, que son los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, básicamente ellos estaban ahí. Algo que podemos encontrar aquí es que dentro de todo esto, pues Austro-Hungría se dividió en Yugoslavia, Checoslovaquia, Hungría y Austria. O sea, el imperio austrohúngaro se dividió en esos cuatro. Turquía y Alemania pierden territorios y lo más importante, lo que los alemanes se quedan resentidos. Alemania debe pagar los gastos de guerra y reconstrucción. O sea, todavía de que le dan en su madre. Pierde la guerra. Le quitan territorios, le quitan ejército, porque supongamos que tenía un ejército de 10 millones, pues ahora nada más vas a tener 100,000. Todavía lo hacen pagar. Es como de, güey, pobrecito, déjenlo. Estados Unidos pagó el dinero que Alemania no pudo con el plan de Daus, no sé, no lo sé pronunciar. Pero también se da la Revolución Rusa, que es básicamente un gobierno autócrata zarista. Rusia en esos entonces estaba al mando del zar Nicolás II. De hecho, el hermano de Lenin intentó matar al zar dándole una bomba en forma de libro. Y después lo exiliaron del país. En 1905 se da la Duma y los soviets. El Partido Socialdemócrata Ruso, que básicamente estaba Lenin, Trotsky, Stalin, Kerensky y uno que no sé su nombre. Se dan los bolcheviques, nacen como que estas dos rivalidades, los dos bandos más importantes de todo esto. Los bolcheviques, que estaba Lenin y Trotsky, contra los mencheviques, que es Alejandro Kerensky. Ahora, a los bolcheviques no me acuerdo si se les llamaba Ejército Blanco o Ejército Rojo, pero uno de ellos dos es. Entonces, pues ahí te lo dejo de tarea, ¿no? Para que lo cheques. ¿Quiénes eran el Ejército Rojo? Creo que eran los bolcheviques y el Ejército Blanco eran los mencheviques, creo. No me hagas caso del todo. Búscalo, ponte a estudiar. Revolución bolchevique fue de 1918 a 1921 y pues toma el poder el Partido Comunista. De hecho, Lenin, él estaba muy influenciado por las ideas de Carlos Marx. Se da el derrocamiento del zar Nicolás II y entra el gobierno provisional de Kerensky. En 1912 es la fundación de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, alias la URSS, carnal. Vámonos para allá. Hay un suceso que es el mundo entre guerras
que básicamente fue de 1919 a 1939, que fueron los dorados 20 en Estados Unidos, y pasa algo en 1929. ¿Qué crees que pasa ahí? De hecho, es algo que todo el mundo conoce. Pues se da el crack de la bolsa de Wall Street. Entonces, básicamente este crack se da por la sobreproducción, la economía dependiente de Estados Unidos, despilfarros de la época de oro en Estados Unidos y las devaluaciones de la moneda. ¿Qué trajo como consecuencias el crack? La caída de la bolsa de valores, y en 1932 el presidente Roosevelt aplica el New Deal como los límites de valores, y en 1932 el presidente Roosevelt aplica el New Deal como los límites de producción. O sea, dijeron, güey, hasta aquí vas a producir, ya no más. De hecho, esto también puede ser pregunta de examen. El crack de la bolsa, ¿en qué año fue? Pues en 1929. O también te pueden preguntar, el presidente Roosevelt, ¿qué aplicó? Pues el New Deal. Hubo una posguerra en Europa, básicamente que cada país se tuvo que reconstruir con sus propios medios, y obviamente hubo muchos préstamos a Estados Unidos. El nacionalismo pues era exagerado y las dictaduras totalitarias se dieron en los golpes de estado de militares. Alemania, aquí carnal, mira, si tú un día le quieres mandar un mensaje a tu crush, a la chava que te gusta o al chavo que te gusta y no sabes cómo hacerlo, pues yo te recomiendo que hagas lo siguiente. Pregúntale, oye, o saca el tema de conversación, oye, Alemania, ¿a qué? Pues bueno, de Alemania tenemos al nazismo y su representante fue Adolfo Hitler. De Italia tenemos al fascismo y su representante fue Benito Mussolini. Por parte de España tenemos al franquismo con Francisco Franco. De Rusia tenemos al comunismo con Stalin. Y de Japón tenemos al militarismo con Hirohito. Después de que todo esto se da la más bella de todas las guerras en el mundo, que fue básicamente la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945. Los antecedentes, el revanchismo y nazismo en Alemania. Créanme que Alemania, después de todo lo que les dije, quedó muy resentida. Fue así como que de, güey, ¿han visto Kung Fu Panda? Cuando el maestro Shifu le dice que, bueno, van a ver a Tai Lung y como que dice, güey, yo quería ser el guerrero dragón, y va y le quiere poner en la madre a Po, y como que dice, güey, yo quería ser el guerrero dragón, y va y le quiere poner en la madre a Po, pues básicamente fue lo mismo, güey, literal fue lo mismo, porque fue y le quiso dar en su madre, y le volvieron a dar en su madre a Tai Lung. Entonces, Alemania fue lo mismo, se quedó muy resentida. Hubo dictaduras totalitarias y se formaron los bloques políticos, la Triple Alianza contra el Eje. La Segunda Guerra Mundial fue entre esos dos. La Triple Alianza contra el Eje. Ok, básicamente aquí lo importante es que el Eje, ya conocemos a la Triple Alianza, y ahora el Eje estaba conformado por Roma, Tokio y Berlín. Checoslovaquia y Austria se anexaron a Alemania voluntariamente. El 1 de septiembre fue cuando se dio la invasión nazi a Polonia. Fue cuando Hitler quiso invadir Polonia y dijeron, no carnal, ¿cómo crees? Güey, se da algo muy importante y algo muy, muy, muy chistoso, que fue la Operación Barbarroja. Básicamente la Operación Barbarroja es el intento de Alemania por invadir a la URSS. Pero fue un fracaso, güey, porque haz de cuenta que en Alemania hacía un chingo de calor, podían estar encuerados cantando Duckity de Bad Bunny, y dijo Hitler, güey, pues es un buen día para invadir Alemania, para invadir Rusia, ¿por qué no? Entonces fueron a invadir Rusia, pero en Rusia hacía un chingo de frío, carnal, pero frío, o sea, de ese frío que te tapas con tu cobertor de tigre y no te calienta ni madres. Entonces, pues obviamente los alemanes bien confiados quieren llegar, y el mismo frío pues hace que no aguanten, güey. De hecho, hubo mucha muerte por eso. Y por eso no pudieron invadir a la URSS. Se da el ataque japonés a Pearl Harbor. Estados Unidos entra a la guerra y Japón invade zonas asiáticas. Se da la conferencia de Yalta. Como tarea te dejo que investigues qué era la conferencia de Yalta. En 1943 los nazis pierden varios frentes europeos y africanos.
Se da en 1944 el desembarco de Normandía, que es el día D. Y en 1945 Alemania se rinde, Japón es el único que sigue en guerra, o sea, Alemania dijo, güey, ya otra vez me la aplicaron, ¿no? Y pues ni modo, carnal. Entonces Japón dijo, no, carnal, yo con mis ojos cerrados todavía les doy revancha, venga, vámonos, firmes, siempre hasta el final. Y el 6 de agosto de 1945 estalla la primera bomba atómica ¿en dónde? En Hiroshima. Y el 9 de agosto, o sea, 3 días después, o sea, apenas estaban viendo qué onda. El 9 de agosto de 1945 estalla la segunda bomba atómica en Nagasaki. De hecho, dicen porque Alemania ya se había rendido y Japón pues sinceramente ya no tenía mucho recurso. Las bombas fueron innecesarias. Dices, órale, va, te tolero la primera bomba atómica en Hiroshima. Japón ya estaba más rendido que nada, güey. O sea, ya estaba ahí tirado y ya hasta le decían, güey, déjalo ya. ¿Han visto ese video de Franco Escamilla cuando dice, ya déjalo, José Luis? Básicamente así era, güey. Entonces Estados Unidos, pues literal, fue y le aventó otra bomba. Y el 14 de agosto de 1945, Japón se rinde. Fue cuando Japón dijo, güey, ya, ya no. Y se rinde. Con respecto a esto de las bombas, guerra y guerras, surge la Organización de las Naciones Unidas. Es una consecuencia, obviamente. 58 países se integran y la ONU es encargada de preservar la paz mundial, fomentar la amistad entre las naciones, sí, como no, yo me chupo un dedo. Y las consecuencias pues fue básicamente que los países africanos y asiáticos se independizaron y se dio la eliminación del protectorados. Después de la Segunda Guerra Mundial, unos años después, o casi enseguida, se dio la Guerra Fría o Mundo Bipolar, que fue de 1945 a 1991. Es un conflicto, aquí hay algo muy importante, o sea, sí es una guerra, sí, pero fíjate, es un conflicto ideológico entre la URSS y Estados Unidos, caracterizados por un despliegue de tecnología, ejércitos bien preparados y armamento nuclear. Pero ojo, a pesar de que tocan el tema de ejércitos bien preparados y armamento nuclear, fue una guerra no armamentista, o sea, literal no hubo balazos, o sea, fue principalmente un conflicto ideológico para ver quién era más chingón que el otro. Con Estados Unidos, pues sería el capitalismo. En el aspecto político se forma la doctrina. En el aspecto político se forma la doctrina Truman. En el económico podemos tener que es apoyo a capitalista. Y en lo militar se forma la OTAN. Por parte de la URSS tenemos el socialismo. En lo político vamos a tener al Pacto de Varsovia y en el militar pues el apoyo a socialistas. ¿Qué antecedentes tuvo? Que en 1947 se dio la independencia de la India y como principal representante tenemos a Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. En 1949 la ONU declara la creación del Estado de Israel y entra el conflicto árabe-israelí. Como consecuencia de esto, pues Yuri Gagarin, perdón si no lo estoy pronunciando bien, fue el primer hombre en el espacio, pero era pues la perra laica, ¿no? Se da la guerra de Corea en 1950 y Estados Unidos pierde. F. Se da la guerra de Vietnam en 1963 y nuevamente Estados Unidos pierde. Sí, ay, güey, aquí la construcción del muro de Berlín. Güey, ¿cuánto llevo grabando? 37 minutos, no manches. Ya me extendí un chingo, perdón, banda. La construcción del muro de Berlín se da en 1961. La revolución cubana fue de 1956 a 1959. Estuvo Fidel Castro y el Che Guevara. Se dio también la crisis de los misiles en 1962. Cuba hizo misiles para la URSS. Ahora, después de todo esto tenemos que la caída del comunismo. De aquí lo más importante es que pues sí, lo más importante fue la crisis del bloque socialista en 1989, cae el muro de Berlín y termina la Guerra Fría. Y ya.
Obviamente aquí pues tienes más cosas que leer, pero pues yo ya no lo leo, porque ya me, me extendí mucho. Y la descolonización de Asia. Descolonización. Es que aquí le falta la I. Descolonización de Asia. También se da la descolonización de África y la desintegración de Yugoslavia fue de 1991 a 1993 y Yugoslavia se divide en Eslovenia, Croacia, Bosnia, Albania, Kosovo, entre otras. Se da el neoliberalismo, que es básicamente la mínima y la desaparición de empresas paraestatales, y es la iniciativa productiva. Dentro de todo esto tenemos dos conceptos muy importantes: la globalización y el regionalismo. Dentro de la globalización, pues es la homologación de usos y costumbres. Güey, neta, pídanme, váyanme a seguir en Instagram y pídanme el archivo para que lo puedan leer muy bien. Y se dará interdependencia económica. Por parte del regionalismo, pues es la creación de bloques económicos y la desaparición de animales de libre comercio. En 1994 se da la tragedia de Sarajevo, que pues es algo muy feo. En 1997 finalizan los tratados de Nanking. El 11 de septiembre del 2001 es el ataque pues sí, ¿no? Al World Trade Center, me parece. En el 2002 se da la guerra contra Pakistán. En el 2003 se hace la conformación de la Unión Europea. Y en el 2008 Barack Obama es presidente. Y hasta aquí acaba pues este bonito documento. Espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido, banda. Perdón por estos 40 minutos, créanme que no era mi intención. Pero pues bueno, es para hacerlo un poco más ameno y que no sea todo teórico, ¿saben? Pídanmelo por Instagram, cualquier cosa, pues bueno, ahí está el Instagram. Comenten qué les pareció. Y pues bueno, cuídense mucho. Si quieren más, les digo, vayan a seguir a Instagram pero al mío, al del profe Brian, no al del canal. Porque en el mío es donde pongo todas las encuestas,